Hola amigos de I Am Wing Chun, aquí Rafael González, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a estar tocando el tema cómo se escribe. Se escribe Wing Chun, Wing Chun o Wing Chun. Ok, la realidad del caso es que si usted es nuevo en la disciplina, muy posiblemente usted está confundido. Tal vez esta situación sobre el nombre, sobre si es la misma cosa, tal vez lo tiene usted confundido de la misma forma que honestamente a mí también me tuvo confundido allá atrás en el tiempo cuando yo comencé a estudiar esto que conocemos como Wing Chun. Bien, pues este tema vamos a tratar de no alargarlo mucho. La realidad del caso es que cuando hablamos de Wing Chun, usted tiene que entender que el Wing Chun es un sistema clásico chino, por lo tanto, originalmente no se escribió de ninguna de estas formas porque a los chinos simplemente no utilizan lo que es el alfabeto latino, que es el que nosotros utilizamos, ya sea para escribir español o inglés. La realidad caso es que pues los chinos utilizan otro tipo de escritura y originalmente, si vamos a hablar de Wing Chun, posiblemente se debió escribir algo similar a esto. Y me disculpan, yo tampoco no soy chino, como bien saben, y obviamente escribir chino no es mi fuerte. Pero básicamente aquí tenemos los dos caracteres que representan la palabra Wing Chun, ¿ok? Bien, habiendo dicho esto, es importante entender, sin entrar en mucho detalle, que durante mucho tiempo pues el Wing Chun se desarrolló en el área de Hong Kong y tenemos que entender que Hong Kong como tal pues fue una colonia inglesa por mucho tiempo también. Y entonces en ese proceso de coloniaje es donde toda esta situación se crea. Pero ¿cuándo comienza esta situación? Bueno, pues la realidad del caso es que originalmente cuando hablamos de Wing Chun, pues ciertamente sabemos que tenemos la W o W en algunos países. Y si lo leemos de esta manera, pues literalmente suena Wing Chun, ¿ok? Tal vez en nuestro lenguaje latino, incluso tal vez pudiésemos hasta crear una letra U aquí, tal vez sonara originalmente de la misma forma. Realmente es que el sonido clásico es más como wen, ¿ok? Y la palabra chun, pues realmente es un sonido que a nosotros los que somos latinos y posiblemente a los anglosajones se nos va a hacer muy difícil poder pronunciar porque es una letra que está entre la CH y la TS y es más un tipo de sonido pero cerrado, como quien dice pillando los dientes. Por lo tanto, verdaderamente pues la aproximación entre si es CH o si es TS pues realmente queda en debatirse o es debatible, es la realidad. Ahora, cuando entramos en este proceso de por qué existen tantos nombres, pues podemos entrar en algunos detalles. Ciertamente, la palabra Wing Chun era la manera más sencilla y más clásica y la que originalmente se estuvo utilizando para tratar de romanizar o para tratar de traducir de este carácter a lo que es el lenguaje o el vocabulario latín. Realmente esta fue la primera palabra que se utilizó. Pero ¿qué sucede? Que dentro del año 65 al año 66, es decir, 1965-1966, el gobierno inglés solicitó que todas las academias de artes marciales se registraran a nivel gubernamental como si fuesen estilo corporaciones. Antes de esto, ninguna academia de arte marcial estaba registrada. Esto era una cuestión más cultural. Y simplemente pues los maestros recibían el dinero de sus estudiantes y pues eso era todo. Ahora, ¿qué pasa? La razón por la cual el gobierno inglés solicita que en Hong Kong todas las escuelas se registraran gubernamentalmente es porque muchas de estas escuelas de artes marciales estaban siendo hasta cierto punto influenciadas o tenían lazos estrechos con lo que conocemos como las triadas, que eso es otro tema muy complejo, pero tiene que ver también mucho con lo que son, digamos, el clandestinaje o grupos clandestinos, que obviamente pues también pudiese ser tal vez percibido hasta cierto punto como un estilo de mafia también o grupos de mafia, ¿ok? Por lo tanto, el gobierno inglés quería saber si este tipo de escuela tenía algún tipo de, por así decirlo, enlace con estas triadas. Obviamente era una manera en cómo el gobierno inglés trataba de tener control del crimen y definitivamente querían tener sobre todo control sobre las finanzas porque muchas veces las escuelas de artes marciales se utilizaban también para lavar dinero que entraban de las triadas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vamos a registrar entonces el nombre de Wing Chun, tenemos que entender otro detalle sumamente cómico para que ustedes vean a veces hasta dónde llegamos sobre lo que es la historia.
En Hong Kong, como tal, siendo colonia inglesa nuevamente, tenemos que entender que cuando íbamos al excusado, lo que conocemos al cuarto de baño o lo que es al inodoro, básicamente hacer nuestras necesidades, ya sea en un restaurante o en cualquier lugar, los ingleses le llamaban a esa habitación water closet, ¿ok? O el excusado o el cuarto de agua en mala traducción, por así decirlo. Por lo tanto, las iniciales para water closet se utilizaba lo que es la W de water y la C de closet. Entonces, cuando se abreviaba WC, Yitman y muchos otros practicantes tuvieron temor que hasta cierto punto pues las demás comunidades de artes marciales comenzaran a mofarse de que el sistema de Wing Chun básicamente representara lo mismo que ir al excusado o ir al baño a hacer necesidades. O sea, en otras palabras, no querían asociar o no querían que asociaran Wing Chun con eso, porque obviamente iba a ser objeto de mofa o de burla. Es entonces donde ellos deciden inscribir el nombre de esta forma. ¿Por qué? Porque verdaderamente pues siempre estas dos letras se debatieron o se debaten aún todavía sobre cuál es el sonido que más se aproxima a la palabra Tsun, ¿ok? Porque nuevamente nosotros, ni los ingleses, ni los latinos, ni los americanos tenemos la capacidad al 100% de pronunciarlo, porque no es nuestro lenguaje nativo, así que ellos simplemente entendieron que estas eran las letras que más se aproximaban. Ahora, en cuanto a la V, otro problema que existía también en el lenguaje es que muchos chinos o personas que estaban en el área también de Hong Kong, no tenían claro verdaderamente el sonido y muchas veces se pensaba que este sonido o la letra V representaba el mismo sonido o el sonido doble B. O sea, en otras palabras, al ver esta letra, muchas personas pensaban que el sonido era de Wu, ¿ok? Por lo tanto, aunque esté escrito de esta manera, la pronunciación como tal es Wing Chun. Es decir, no vamos a llamar esto Wing Chun y vamos a llamar a esto Wing Chun, como si fuesen sistemas diferentes o como si esto fuese la pronunciación correcta y esta la incorrecta o viceversa, porque simplemente es que cuando entendemos un poco de historia podemos darnos cuenta que es que simplemente esto es el intento de traducir lo que es este carácter que significa Tsun, ¿ok? Y el intento de romanizar o de utilizar el lenguaje o el alfabeto latino para poder expresar el mismo sonido y poderlo registrar, ¿ok? Por igual tenemos, en muchos casos hemos visto también la palabra Wing y luego Sun, hasta cierto punto como un híbrido de estas dos versiones. Y ya entonces ya la versión de Wing Chun proviene obviamente del maestro Leung Ting, originalmente, ¿verdad? También de Hong Kong, otro estudiante también de Yitman, que cuando entonces él parte de Hong Kong y establece lo que se conoce como la Organización Europea de Wing Chun, entonces con el Grand Master Keith Kirchbeck allá en Alemania, pues entonces este es el nombre que ellos deciden utilizar. Interesantemente, una vez este nombre se crea y se crea distintivo para también el linaje de Wing Chun, ¿verdad? Lo pronuncio así para que entiendan la diferencia, pero verdaderamente es Wing Chun, nuevamente, repito, se llama exactamente igual. La realidad del caso entonces es que de esa organización europea de Wing Chun de Leung Ting y de Keith Kirchbeck, cuando muchos maestros deciden partir de esa organización para fundar sus propias escuelas, crea entonces otro fenómeno más, y es que esos maestros piensan o que Leung Ting había hecho lo que se llama un registro de marca, por lo tanto, al hacerse apropiado de esta marca, se supone que nadie más pudiese utilizar este nombre como representativo de su marca, de lo contrario pudiesen ser sujetos a algún tipo de demanda, o otros maestros simplemente no querían ser disque asociados más con este nombre y querían pues hacer lo suyo propio, y de ahí entonces que van a ver la cantidad de variedades hasta cierto punto locas, en mi opinión, donde vemos WNG o WING y luego vemos con TZUN, TSJUN, TSCHUN, y han querido seguir cambiando el nombre de una manera sumamente cómica, verdaderamente por asuntos de política o de negocio, simplemente honestamente ridiculeces que yo honestamente pues ni entiendo. Ok, nosotros obviamente utilizamos esta versión porque nosotros entendemos que es lo que más se aproxima al lenguaje. Yo tampoco no soy inglés, no estoy en Hong Kong, así que me tiene sin cuidado que se vayan a mofar diciendo que mi sistema viene del excusado del baño, del inodoro, como usted lo quiera llamar,
Pero ahí puede entender un poco de la historia de todos estos, de estos caracteres y de estos nombres y por qué van a ver las diferentes variedades de nombre, ¿okay? Cuando Jimman registra la marca como tal y se crea lo que se llama pues la Asociación Atlética de Wing Chun, pues definitivamente ellos lo registran con este nombre y varios maestros como Moyat, entre otros, pues utilizaron esta versión. Asumo yo que para honrar a su maestro hubieron otros maestros que simplemente prefirieron quedarse así y luego entonces pues de Liu Ting en adelante es que sale esta versión también. Así que no se sorprendan si en adición a estas 3 versiones van a haber muchísimas otras. Recuerden que todo lo que venga con WT posiblemente proviene de Liu Ting, de Alemania y de un montón de gente que ha hecho sus propias organizaciones. Esto simplemente fue el intento de evitar la mofa al no querer registrar su nombre a través de que le llamaran el excusado del baño o el toilet. Y simplemente pues esto es nuevamente otro intento más de poder pronunciar en nuestro lenguaje lo que esto significa. Así que esos son asuntos de política que honestamente entiendo yo que no nos debe preocupar a ninguno de nosotros. Si usted está en una escuela y en su escuela lo escriben así, lo escriben así y lo escriben así, lo importante es que el maestro con el que usted esté se dedique a usted, que usted tenga una comunidad que lo apoye, que lo respalde y que usted sienta que verdaderamente está en su casa. Por lo demás, es sumamente tonto perder el tiempo con asuntos de política y cosas que para nada van a hacer efecto en su entrenamiento y mucho menos en sus resultados. Vamos a dejar eso en la historia y vamos a movernos hacia adelante como comunidad, independientemente de la vertiente que estemos practicando. ¿Okay? Así que ahí tienen un poco más de historia. Espero que esto les haya gustado. No me despido sin antes, como siempre, pedirles que si les gustó este video le den like, lo compartan, se registren y se suscriban a nuestro canal para que puedan recibir las notificaciones de nuestros videos cada vez que salgan. También tenemos abajo el enlace de nuestro grupo de I Am Wing Chun Latino. Es un grupo que tenemos en Facebook público para todo el mundo para que puedan entonces unirse a la conversación y ahí someter preguntas y conversar y subir sus videos y sus opiniones independientemente de los videos sean nuestros o sea de otro estilo de Wing Chun. No importa, eso es lo que queremos compartir con ustedes. Así que dejamos el enlace también abajo para que ustedes se registren y se unan a nosotros. Eso será entonces por ahora todo. Muchísimas gracias por la visita. Será hasta la próxima. Esto fue Rafael González y esto fue I Am Wing Chun. Chao.